presentación magistral del doctor Juan Carlos Jorge. Bueno, mi encargo en este congreso es un poco darles la mirada biomédica a sexo y género. Y un poco me van a estar hablando un lenguaje científico y a veces con toda intención y alevosía no voy a aclarar mi posición al respecto porque lo que quiero es que entren a la lógica biomédica. Y este es el plan de trabajo que les propongo. Primero queremos armar cuál es el algoritmo de clasificación sexual de acuerdo a la medicina. Luego de eso queremos mirar cuál es la mirada biomédica de género y eso lo vamos a hacer mirando la transexualidad. Luego, para armar el algoritmo de definición de sexo y género de acuerdo a la biomedicina, vamos a hablar de la intersexualidad, un poco para aplicar lo que hayamos aprendido en los apartados 1 y 2. Luego me gustaría contextualizar todo esto en un contexto histórico. ¿Desde cuándo es que la biomedicina está teniendo injerencia sobre nuestros cuerpos? Y finalmente no quería terminar mi presentación en una nota desalentadora, así que decidí escaparme un poco de los saberes biomédicos y me gustaría traerles una propuesta de en dónde estamos ahora. Así que comenzamos inmediatamente con la definición biomédica de sexo. Y la pregunta es simple, ¿qué es sexo? Bueno, la historia comienza con la genitalia, con el fenotipo genital que demuestra el bebé al momento de nacer. Esto en términos médicos, la inteligibilidad del sexo comienza con la genitalia y eso va a ocurrir en la sala de partos en los hospitales. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que tiene? ¿Verdad? ¿Es un niño o una niña? Y el primer mensaje que les quiero decir es que en términos embrionarios todos venimos de exactamente los mismos tejidos. Así que en el primordio de la genitalia hablamos de una genitalia indiferente, una genitalia que no le importa nada, vamos a decir, de que con el devenir del desarrollo intrauterino durante el primer trimestre se va a diferenciar o en macho o en hembra, de acuerdo al fenotipo sexual. Y aquí están mirando la nomenclatura médica de cómo se describe ese fenotipo sexual antes de que haya pasado por el proceso de diferenciación sexual de la genitalia. Y por ejemplo, solamente les menciono que las hinchazones labioescrotales en el etapa embrionaria y antes de que termine el primer trimestre, lo mismo pudiese ser labia mayora que bolsas escrotales. De manera que no es hasta que se completa el primer trimestre de desarrollo, semana número 12 a la 13, en que gracias a la tecnología médica por medio de la sonografía, los médicos y las médicos le pueden decir a la futura madre cuál es el sexo de su bebé, si va a ser un niño o niña, con macho o hembra primero en términos de puras estructuras genitales, niño o niña, asumiendo que eso va a traducirse en hombre y mujer a través de toda la escala del desarrollo. Ahora, ¿cómo es que llegamos a esa inteligibilidad del sexo a partir de la genitalia? Pues el cuento comienza con los cromosomas. No es hasta el 1909, principios del siglo XX, que un científico norteamericano, y ahí les tengo el nombre, Edmund Beecher Wilson, publica un artículo muy importante de unas 16 páginas en la prestigiosa revista Science, en donde renombra estos dos cromosomas que en verdad no sabíamos qué eran lo que hacían precisamente, el cromosoma X y el cromosoma Y. Y en ausencia de conocimiento sobre qué es lo que hacen, se nombraban cromosomas accesorios. Y finalmente él, haciendo un estudio comparativo, demuestra que esos cromosomas accesorios participan en los procesos de diferenciación sexual de las especies y los renombra cromosomas sexuales. De allí es que viene ese conocimiento de la biomedicina. Así que estamos hablando de puros principios del siglo XX. Así que el consenso de la medicina dice que el cromosoma Y tiene el gen maestro, y digamos el con E mayúscula y L mayúscula, porque el cromosoma Y codifica un factor de transcripción que se llama el factor determinante de testículo o TDF, Testis Determining Factor. Esto es un factor de transcripción que inicia toda una cascada genética para activar el programa de desarrollo de diferenciación sexual. Así que desde los inicios de la ciencia en esta época, el macho está definido como el que tiene, por así decirlo, el juguito especial,
el gen especial en el cromosoma Y, y la hembra está definido como la ausencia de Y. Así que Y es lo que da ese carácter especial que diferencia los tejidos embrionarios en macho, y en ausencia de Y, el plan maestro sería el plan de la naturaleza, ese programa de desarrollo pasivo de la hembra, o sea, Eva. Eva entonces responde a un programa de desarrollo que está predeterminado, que no necesita activación genética, y el cromosoma Y es el activo que necesita escaparse del programa de Eva para devenir en Adán. ¿Qué sucede? Estos son conocimientos como les estoy diciendo, del principio del siglo XX. Disculpen. Pero a partir de la década de los 90, finales del siglo XX, y esta primera década del siglo XXI que acaba de pasar, nos estamos dando cuenta desde la genética molecular humana de que existe una plétora de factores de transcripción que participan también en los procesos de diferenciación sexual. Y aquí todas estas letras y nombres lo que le están dando son los nombres a esos factores de transcripción. Este es el famoso SRY del cromosoma Y. Y estos nuevos modelos moleculares lo que están diciendo es que tú puedes tener un varón humano que cuando le haces un cariotipo no le encuentras el cromosoma Y. Y entonces, ¿cómo nos explicamos eso? Y la noción que está emergiendo de esta literatura nueva desde la biología molecular humana es que en ausencia del cromosoma Y hay una sobreexpresión de otros factores de transcripción, hay una sobreexpresión de otros factores de transcripción que permiten que ese programa maestro se lleve a cabo y termines con un macho tal vez no prototípico, pero con una inteligibilidad en términos de su fenotipo genital. Así que con esto lo que estamos diciendo es de que ya la historia de hembra X, macho Y se está resquebrando. No es tan sencillo como eso. Es interesante que la biomedicina requiere la traducción de la traducción de la traducción del lenguaje. Es un metatexto en verdad. La primera parte de esa inteligibilidad del texto viene codificado en los genes. Así que la primera lectura es, déjame saber qué cromosomas tiene este humano o esta humano. Lo segundo, déjame ver qué gónadas tiene. Así que en caso de que haya dudas sobre el sexo de una persona, se hace una biopsia de la gónada y nos pasamos de un lenguaje genético a un lenguaje histológico. ¿Y eso qué significa? Vamos a extraer una biopsia de la gónada, vamos a hacer laminilla, tejido de esta gónada y la vamos a poner en un microscopio y vamos literalmente a dejar que las células nos digan qué es lo que son. En el caso del ovario, nosotros estamos buscando por células foliculares y oocitos, así que así se vería un tejido típico del ovario. En el caso del testículo, estamos buscando las células de Leydig y las células de Sertoli, y estas células son las que confieren la identidad de la gónada. Así que esta sería la gónada de la hembra y esta la gónada del macho. La medicina no es necesariamente muy creativa en cuanto a sus nomenclaturas. ¿Qué pasa con una persona que pareciera tener una ambigüedad sexual a tal punto que la pudiésemos clasificar como hermafrodita? El criterio clínico para el diagnóstico del hermafroditismo es precisamente el lenguaje gonadal. En el caso de una persona que se diagnostica con hermafroditismo, el lenguaje histológico va a demostrar células de Sertoli con oocitos, células de Leydig con Sertoli, Leydig, Sertoli, foliculares y oocitos. Es interesante que el ovotestículo, sin embargo, no es un salpafuera, no es una mezcla aleatoria de todas estas células, todas mezcladas como si fuera una sopa, sino que existen archipiélagos de esta gónada que en unos pedazos parece testículo y que en otros pedazos pareciera ovario. Así que el segundo criterio sería la identidad de la gónada para adscribir sexo. El tercer criterio entonces es hormonal. ¿Qué sucede?
Una vez la gónada indiferente, la gónada que no le importa nada, deviene en ovario o en testículos, comienza a producir sustancias químicas que van a participar en el proceso de diferenciación sexual. Y en el caso del ovario, los estrógenos y la progesterona. Cabe preguntar de dónde surge el descubrimiento, cuál fue el descubrimiento del estrógeno y por qué se llama estrógeno como se llama. Pues para eso tenemos que recurrir a una especie de animal. El animal que fue crítico para el descubrimiento del estrógeno fue la rata hembra. Y la razón fue de que esta especie en particular cicla cada 4 días. Imagínense a las hembras que están en este salón. Si su ciclo fuera parecido a ese. En el caso de la rata hembra, los ciclos son diestro, proestro, y lo que estoy haciendo con la mano son los niveles de estrógeno. Diestro, proestro, estro, metestro. Y ese ciclo se va a repetir cada 4 días. Entonces, teniendo un modelo animal que está ciclando cada 4 días, es muy fácil diseñar experimentos en donde tú castras a la hembra, le quitas sus ovarios y tratas de aislar la sustancia mágica que permite que ocurra esos cambios no solamente a nivel del sistema endocrino, del canal vaginal, sino también sus conductas reproductivas, ¿verdad? Porque una rata hembra solamente acepta a una rata macho en la noche de estros. Pero ¿de dónde viene el nombre? Bueno, estrógeno significa que produce estrus, literalmente. ¿Okay? Eso es lo primero. ¿En dónde se le puso nombre a esa hormona? Un grupo de químicos orgánicos estaban reunidos en University College y se decidieron entre un catálogo de nombres posibles para esta hormona, que estrógeno era un nombre muy bueno, porque estrógeno también de estrus significa loca y salvaje. Entonces uno de los científicos en ese grupo dijo: esto es un pensamiento feliz, el cual nos dio un término general satisfactorio sobre el cual construir todos los nombres y adjetivos que pronto necesitarían los fisiólogos y los químicos orgánicos. Y esto lo dijo uno de los científicos cheleros. Me estoy tratando de ser chilano. Así que en este contexto es que se nombra la hormona sexual que produce estro como estrógeno. ¿Qué sucede? Todas las hormonas, y esto es un mensaje muy importante, todas las hormonas su materia prima provienen de colesterol. Y en términos de química orgánica son 17 carbonos arregladas en 4 sortijas. De allí la palabra esteroides, porque viene de la raíz steros, que significa fortaleza estructural. Así que esta idea de que las hormonas son sexuales es una ficción, es un invento. Llamar de que las hormonas son sexuales responde a un aparato ideológico de esa primera mitad del siglo XX, porque las hormonas son y vienen de colesterol. ¿Okay? ¿Cuáles fueron los experimentos para descubrir los roles fisiológicos y endocrinos de la testosterona? ¿Y cuál fue la materia prima que se hizo para hacer los experimentos desde la química orgánica? El caballo, el stallion, porque el caballo, siendo una figura imponente, hipermasculina, va a orinar un montón, vamos a colectar muchos galones de orina que nos va a permitir entonces aislar la sustancia viril. Así que la orina del caballo fue la materia prima de los químicos orgánicos para aislar la testosterona. Una vez ellos aíslan ese compuesto, lo inyectan en los pollos manilos, en unos pollitos que todavía no alcanzaban a ser gallos, y ellos encontraron una cosa extraordinaria, y es que estos pollos manilos los inyectamos con esta sustancia viril y de momento desarrollan estas crestas espectaculares, rojas y pulposas, que efectivamente revolcaban al gallinero. Así que significa que no solamente con el revoloqueo del gallinero, este pollo manilo comienza a literalmente pisar el gallinero. Así que fíjense que desde aún el diseño experimental de cómo se descubren las hormonas sexuales, el estrógeno produce estrus, es una actividad neuroendocrina pasiva de la cual el sujeto no tiene control, ¿verdad? Porque va a estar ciclando, eso está programado en el eje neuroendocrino,
mientras que la testosterona requiere que otro sujeto de su misma especie lo reconozca como tal. En este caso, que la gallina reconozca la cresta del gallo. Así que en una, mientras es un proceso también sujeto a su materialidad, en el otro se requiere interacción con otro de su misma especie. Otra fuente muy importante para aislar la testosterona fue la orina de los soldados de guerra. Sin embargo, les estoy mostrando aquí, no pude resistir la tentación de mostrarles esta imagen de unos soldados norteamericanos, esto corre por las redes sociales, que se están orinando sobre los cuerpos sin vida de prisioneros de guerra en Bagdad. Bueno, el razonamiento científico también fue muy simple. Si hay hombres masculinos sobre la faz de la tierra, son los hombres que van a la guerra. Por lo tanto, déjame colectar la orina de los soldados porque ellos deben tener una concentración mayor de la sustancia viril. Así que los soldados de guerra proveyeron la materia prima para los científicos para aislar la testosterona. Esa fue otra línea de investigación. De los diferentes países en Europa utilizaron diferentes estrategias. Así que recapitulando, ya les he hablado de 3 lenguajes o de 3 metatextos. El lenguaje genético, que viene codificado como un lenguaje críptico en los cromosomas. La noción primera era que dependía del cromosoma X y ya les he anticipado que ese modelo se está rompiendo. Luego ese lenguaje genético se tiene que traducir a un lenguaje histológico y estamos hablando de la identidad de la gónada, si estamos hablando de ovarios o de testículos, en el caso del hermafroditismo, ovotestículo, y luego ese lenguaje se traduce al lenguaje hormonal. Y el propósito de estos 3 lenguajes, o el producto de esos 3 lenguajes, entonces sería que esta genitalia indiferente que va a servir de base para la diferenciación entre la genitalia inteligible socialmente como de hembra o la genitalia distintiva del macho, ¿verdad? Así que en esta escala, el número más pequeño, por supuesto, a la hembra, el número 1 y el número 5, denominando el fenotipo genital del macho. Sucede que la diferenciación sexual no se completa intrauterinamente, sino que tenemos que esperar hasta la pubertad para que se complete el proceso de diferenciación sexual. Y aquí, nuevamente, fuera de nuestros países latinoamericanos, el conocimiento viene de Inglaterra. Un endocrinólogo pediátrico inglés en el 1948 se crea esta escala que es la escala de Tanner. Él pudo hacer esto porque para esos momentos las universidades y los centros de investigación no tenían precisamente comités de ética que regularan cómo se hacían estos experimentos, porque sus sujetos experimentales eran niños y niñas huérfanas en un orfelinato bajo el cuidado del Estado. Así que por su observación sistemática de cómo estos niños y niñas pasaban de la niñez a la adolescencia en el orfelinato, él concluye que la hembra se puede definir en términos de cómo está cambiando sus vellos púbicos en el área genital, cómo se configura el triángulo de los vellos púbicos, pero sobre todo por el volumen y la apariencia de los senos. Así que las escalas de Tanner, de diferenciación sexual de la hembra, que van del 1 al 5, primordialmente lo que están definiendo es cómo se están desarrollando las glándulas mamarias. Sin embargo, en el caso del varón hay más criterios, y los criterios son el tamaño de la gónada, de los testículos, el tamaño y la pigmentación de las bolsas escrotales y el tamaño del falo, del pene. Así que, en otras palabras, en términos médicos, la hembra durante la pubertad está definida con lo que amamanta y el macho con lo que preña. Pongamos entonces en práctica el algoritmo de biomédica de la definición de sexo. El primer criterio sería, dime cuáles son los cromosomas, 46XX o 46XY. Luego ese lenguaje se va a traducir a un lenguaje gonadal, estamos hablando de ovarios o de testículos, y aquí en esta imagen XX ovarios, XY testículos, que eventualmente van a producir estrógenos y progesteronas y el testículo, los famosos andrógenos, y estos nos van a dar la genitalia distintiva. Así que este es el algoritmo de clasificación sexual, de acuerdo a la mirada médica.
Ahora, ¿qué es género? Y para eso les prometí que quería hablarles un poco de la transexualidad porque me va a servir de vehículo para elaborar mi argumento. Curiosamente tengo que volver a la guerra. ¿Qué sucede? Estos soldados valientes que están regresando de la guerra a sus países vienen ansiosos, preocupados, con desórdenes de afecto, cae un relámpago y se creen que le están tirando una bomba al lado, hiperactivos, muy susceptibles a cambios abruptos en el ambiente. En otras palabras, G.I. Joe ahora es psiconeurótico. Ahora, ¿qué significa esto? La psiconeurosis literalmente ese era el diagnóstico que recibían los soldados de guerra cuando regresaban. Hoy ese diagnóstico lo llamaríamos el síndrome de estrés postraumático, PTSD en inglés, ¿no? El problema es que cuando se están utilizando desde la psiquiatría el diagnóstico de la psiconeurosis, ese diagnóstico estaba reservado para las mujeres. Un 90% de los pacientes psiconeuróticos para esa época eran hembras. Y entonces allí tenemos un problema muy grande, porque ¿cómo es posible que los machos más machos sufran de una enfermedad mental que le pertenece a las mujeres? Quien tuvo un problema enorme con esta situación, disculpen, fue el Army y el Navy de los Estados Unidos. A principios del siglo XX había, por así decirlo, una torre de Babel en cuanto a los sistemas de clasificación de enfermedades. Y ese sistema de clasificación se había estabilizado en el 1933 con este sistema de clasificación estándar para las enfermedades. Ese era el que estaban utilizando los médicos al momento para diagnosticar a los combatientes de guerra que estaban regresando. Pero el Navy de los Estados Unidos en el 44 y el Army en el 45 pagan sus propios estudios y contratan a sus propios médicos para revisar el sistema de clasificación de enfermedades y ver qué podemos hacer con este problema de que los psiquiatras norteamericanos están diciendo que nuestros soldados son psiconeuróticos. El Congreso de los Estados Unidos en el 1946 da fondos y establece el Instituto Nacional de las Enfermedades Mentales, el National Institute of Mental Health, y gracias a una colaboración con la sección de biometría, se da una colaboración entre el Navy, el Army y ahora el NIMH, y el producto de esa colaboración fue nada más que nada menos que el debut del DSM, el Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, ¿verdad? Que es este manual diagnóstico que tiene un alcance global enorme, porque hay consenso entre los países que es un buen sistema de clasificación para las enfermedades mentales con alcance global. Y aquí, bueno, desde ese momento sabemos que la homosexualidad se clasifica como un desorden sociopático. Aquí lo que quiero que miren es en la sección en donde pertenecía el diagnóstico de la homosexualidad, por ejemplo, en el 1952, y cómo esa categoría va cambiando. Presumiblemente en el 1973 la homosexualidad desaparece del manual diagnóstico, y yo no estoy de acuerdo con esa aseveración que les voy a mostrar ahora. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que entonces en manos de la psiquiatría las aseveraciones serían las siguientes. Los hombres no pueden tener una enfermedad femenina, no pueden ser psiconeuróticos. Los hombres no pueden desarrollar lazos afectivos con otros hombres, son homosexuales. Los hombres no pueden sentirse como las mujeres, son transexuales. Así que aquí comienza con la emergencia de este juego de palabras, creando categorías nuevas para dar cuenta de los sexos diversos y los géneros diversos. Esta laminilla está en inglés con toda intención porque para recordarme decirles de que esto es un saber norteamericano, ¿verdad? Que todo esto es producto de la Academia Americana de Psiquiatría, Asociación de Psiquiatría Norteamericana, la APA, que da la coincidencia que en los 40 tenía un interés muy grande de despegarse del psicoanálisis, que fue realmente la génesis de la psiquiatría en Estados Unidos.
y no querían ya asociarse a este grupo de gente esotérica, mística, que hablaba del lenguaje y la terapia del habla. ¿Qué es eso? No, yo soy médico. Entonces, yo necesito demostrar que yo diagnostico una entidad y que esa entidad tiene unas características y por lo tanto tiene un tratamiento, ¿verdad? Y ese es el contexto del Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales. Una cosa es cómo los nombres van cambiando. Fíjense que en el 1980 debuta la categoría de transexualidad y también debuta Gender Identity Disorder in Children, o desorden de identidad de género en los niños. Estas eventualmente se sincretizan. Esto es un problema para el sistema de clasificación porque argumenta que este desorden de género tiene en sí inscrito o presupone un modelo de desarrollo psicoafectivo y psicosexual. En verdad, es clínicamente imposible, diría yo, para el psiquiatra saber si un niño o una niña que tiene desorden de identidad de género es un proto-homosexual, una proto-lesbiana, un proto-bisexual, un proto-transexual, ¿verdad? Y ven aquí lo problemático que es esa aseveración que acabo de hacer. Pero fíjense también aquí de que el 302.9 en términos estadísticos continúa utilizándose, que originalmente remitía a la homosexualidad, pero ahora se llama un desorden sexual no especificado, o sea, no tengo idea, not otherwise specified, ¿verdad? Tiene algo, yo no sé qué es, pero le voy a poner el diagnóstico de todas maneras. Esta revisión bastante de pasada que les he dado sobre cómo han evolucionado las categorías diagnósticas dentro de este sistema de clasificación ha concluido por el momento más recientemente con el DSM-5 que acaba de instaurarse en el 2013. Y Gender Identity Disorder, desorden de identidad de género, ya no existe en el sistema de clasificación y se renombró disforia de género. Bueno, yo no quiero invertir mucho tiempo explicándoles qué es una disforia, en parte porque nadie sabe lo que es. Pero en esta audiencia en México principalmente y en Puerto Rico lo entenderían bien cuando yo les digo de que la disforia lo que describe es un bajón de azúcar. Es esa sensación de incomodidad, de no encontrarse en sí, es un trastorno general de las emociones cuando hay una desfase entre las emociones. Así que en verdad es un rasgo de muchos trastornos psiquiátricos. De todas maneras, la disforia de género ya es una categoría diagnóstica que los psiquiatras y los psicólogos clínicos comenzarán a utilizar a partir del 2013. Y entonces les remito a este artículo académico muy interesante de un teórico que dice que está disfórico con el término de disforia, ¿verdad? Un poco diciendo qué rayos significa esto. Mi fantasía sería que algún día el DSM tuviese esta portada. Por eso se las puse allí. La referencia, disculpen. Al final yo les voy a dar mi correo electrónico que me pueden escribir y con mucho gusto. ¿Sí? Muy bien. Mensajes de esta parte de esta exposición. La primera sería decir que la definición biomédica de sexo se arma durante la primera mitad del siglo XX y particularmente entre las décadas del 1920 al 1940. En esta época era muy importante para las naciones subrayar las diferencias sexuales. Los hombres se están yendo a la guerra, las hembras se quedan en sus países y de momento salen de las esferas privadas a las públicas y tienen que asumir roles que eran antes relegados para los varones. Así que aquí hay toda una ideología de cómo deben ser los hombres y las mujeres y la ciencia vino al rescate para subrayar esas diferencias sexuales. Lo que ocurre en esta época, que es importante para nosotros, es que finalmente los cromosomas y las hormonas adquieren su apellido de sexual. No es hasta este momento que empezamos a hablar de cromosomas sexuales y de hormonas sexuales. Y lo que a mí me parece fascinante es que nuestras áreas de estudio de sexualidad fueron en verdad el motor principal para el desarrollo de la química orgánica, la fisiología y la endocrinología.
¿Okay? Así que fue esa mirada científica al cuerpo y cómo se deviene en macho o en hembra lo que proveyó las maneras de pensar e incluso las maneras de diseñar experimentos que eventualmente le dan validez a la química orgánica, a la fisiología y a la endocrinología. Y eso es bueno que lo reconozcamos. La segunda es que la definición biomédica de género se arma a partir de la segunda mitad del siglo XX y yo me atrevo a especificarlo al año 1952 y que también es una consecuencia de la posguerra. Y debemos también reconocer que género en verdad no es un concepto que nace en las ciencias sociales, sino que nace en la medicina. A partir de 1965 se establece la clínica de identidad de género en Johns Hopkins University, en el hospital de Johns Hopkins University, y allí la figura protagónica fue John Money, un psicólogo de Australia que muy hábilmente logra atraer la atención de cirujanos y de endocrinólogos y endocrinólogas para formar un grupo cuya intención era dedicarse a estudiar exclusivamente los desórdenes de identidad de género. Y ya para la década de los 80 se establece toda una colaboración entre cirujanos pélvicos, cirugía plástica, endocrinología, urología, ginecología, psicología, psiquiatría y eventualmente la investigación biomédica para tratar de entender cómo es que se producen estos desórdenes de identidad de género. Nuevamente tengo que volver a un soldado de guerra. En el 1952, la revista prestigiosa New York Times publica en su portada un artículo muy provocativo, Ex-GI Becomes Blonde Beauty, y se refiere a la historia de George Christine Jorgensen. Este fue un ejemplo perfecto para los intereses políticos, tanto de la psiquiatría, los intereses médicos para establecerse como la autoridad para manejar los desórdenes de género y de cierta manera, lamentablemente, Christine se convirtió en la pancarta, pero también en el sujeto experimental para desarrollar los protocolos clínicos de cómo tú puedes convertir a un soldado de guerra en una belleza extraordinaria. No sorpresivamente, Christine lamentablemente muere a los 63 años de cáncer, muy posiblemente por las sobredosis hormonales que estaba recibiendo, porque fue a través de su cuerpo que se experimentó de cuáles debían ser esos protocolos médicos. Pero nuevamente recurrimos a la idea de que un superhombre, un soldado de guerra no puede ser mujer, está enfermo, es un enfermo mental. Por lo tanto, un hombre de guerra que quiera ser mujer es un transexual, ¿verdad? Así que, de cierta manera, sale de la categoría de sexo para ser una categoría médica nueva, que se crea a partir de los 50 y que los actores principales fueron el doctor David O'Clouder y el doctor Harry Benjamin. Y Harry Benjamin sigue siendo una autoridad y es la autoridad médica que actualmente mantiene control, por así decirlo, o valida los protocolos médicos para el manejo de la transexualidad. ¿En dónde estamos ahora? Hay un medicamento, hay muchas enfermedades del cuerpo, muchos aquejamientos del cuerpo que responden a las consabidas hormonas sexuales. Hay ciertos cánceres de la próstata que si ocurren en un hombre joven por los niveles elevados de testosterona, ese cáncer se va a propagar mucho más rápido. O sea que las células cancerosas tienen las hormonas que facilitan la propagación de cáncer. Igualmente hay cáncer de seno que si esas células cancerosas expresan los receptores de estrógeno, pues se va a propagar mucho más rápido. Así que como una estrategia terapéutica, tú le puedes dar un medicamento a un paciente que le suprima la salida hormonal endógena del cuerpo. O sea, apagamos los ovarios y los testículos de esa persona para que no produzca las hormonas, para que a su vez cambie la velocidad en que el cáncer se está propagando o ese tumor está creciendo. Esa era la idea de la utilización original de este medicamento Leuprolide o Lupron para el manejo de cáncer de próstata, cáncer de seno, endometriosis, fibriomas del útero, fertilización in vitro
y luego se apropia también la psicología y la psiquiatría del medicamento y comienza a aplicarlo para casos de parafilia, específicamente para personas que son violadores de niños y niñas, aparentemente hipersexuales, y este medicamento lo que da es una castración química. Al bajar las hormonas, debe bajar el líbido y entonces no incurren en la conducta criminal, ¿verdad? O más bien en este caso, la conducta enferma mental. También el medicamento se utilizaba para el manejo para el balance hormonal en mujeres trans que están bajo tratamiento hormonal y desequilibra el sistema endocrino interno. Así que el Leuprolide se utilizaba como para calibrar esos niveles hormonales. Pues les quiero decir que el Leuprolide ahora se utiliza para el manejo de identidad transexual durante la preadolescencia. ¿Cómo es así? La medicina interpreta la pubertad trans como la crisis del cuerpo. ¿Y con qué me refiero a esto? Vamos a poner este ejemplo. Tienes una niña que se autoidentifica como varón y te dice, yo soy un niño. Pues la medicina dice, yo no quiero que esa niña pase por su pubertad de hembra, porque lo menos que queremos es que esa hembra, que es varón, desarrolle senos, tenga ciclo menstrual y que su cuerpo se conforme de acuerdo al cuerpo femenino. Así que déjame hacer una cosa, déjame comprarle tiempo a la naturaleza y vamos a darle Lupron, para apagar el sistema interno de diferenciación sexual y prolongar la niñez. Vamos a crear un Peter Pan químico. Prolongamos esa niñez hasta los 16, 17 años. En ese momento entonces comienza el protocolo clínico de sustitución hormonal y la idea es que ese cuerpo sea ahora mucho más inteligible como varón cuando le haga la reasignación de sexo. Porque si yo suprimo el programa de la hembra y comienzo a suministrarle testosterona, el cuerpo va a crecer como si fuera más parecido al varón, va a tener una estatura mayor, no va a tener la distribución de grasas típica de la hembra, sino que va a tener una distribución de grasa que se parezca más al varón. Así que déjame hacer esto en beneficio de la transexualidad en épocas tempranas del desarrollo. Y Lupron lo que es un agonista de las neuronas, de los receptores GnRH de la cascada, que lo que hace es apagar el circuito entre el hipotálamo, la pituitaria y las gónadas, y funciona igual. Ahora el medicamento desensibiliza el sistema de gonadotropin releasing hormone, de manera que la pituitaria no le puede dar instrucciones al ovario para que produzca sus hormonas, y de igual manera la pituitaria no le puede dar instrucciones a la gónada para que produzca las hormonas. ¿Cuál es el problema? Este es un medicamento que es de reciente uso, se está utilizando principalmente en Europa y sobre todo en los países nórdicos, y todavía no hay datos científicos suficientes para decir cuál es el efecto a largo plazo de tener niños y niñas utilizando o adolescentes Leuprolide a largo plazo. La meta clínica entonces de la transexualidad es tratar de hacer la inteligibilidad del cuerpo lo más creíble posible y lo más temprano en el desarrollo posible. Así que la intención del manejo tanto psiquiátrico como químico como quirúrgico es realizar cirugías más temprano, no esperar a que el adolescente llegue a la adultez, porque entonces mi intervención médica no va a ser tan efectiva. Les recomiendo que busquen en YouTube este documental, si no lo han visto, está muy bien hecho, se llama I Am Jazz, A Family in Transition, y es de este niña que desde la preadolescencia ha vivido su identidad trans, y el documental precisamente trata sobre tomar la decisión o no de utilizar este medicamento para aplazar su pubertad biológica a favor de una inducida. Las noticias no son tan terribles. Tenemos una noticia extraordinaria que nos viene desde Argentina. Mientras hay una movida de la medicina por el manejo de la transexualidad desde la niñez y la adolescencia,
Argentina logra aprobar una legislación que es el derecho a la identidad de género. Y apenas, literalmente este mes, se da un caso de un niño, lo pongo entre comillas, un niño que se identifica como niña y no quiere ser niño y me quiero llamar Luana. Sus papás lo llamaban Lulú y sus amiguitos en la escuela. Entonces, a través de, por la vía administrativa y sin contar con la intervención ni médica ni judicial, Luana logra tener su identificación sociosexual que la reconoce como niña. Esto es una noticia extraordinaria porque me parece que es el primer ejemplo en nuestros países de que es posible escapar al orden médico y judicial para adquirir la identidad sexual que a cada cual nos plazca. Así que el mensaje de aquí sería que la edición de cuerpos trans con el bisturí se irá adelantando hasta la niñez. Esa es mi predicción, ¿verdad? Un poco futurística. Pero que las noticias no necesariamente son tan sórdidas porque ya contamos con el ejemplo extraordinario de Argentina, de que los países tal vez se planteen otras maneras de reasignación de sexo fuera del orden judicial y del orden médico. El activismo político es muy importante y las comunidades trans han alcanzado visibilidad a nivel mundial, así que no quiero dejar de pasar la oportunidad de mostrarles la promoción de el Stop Trans Pathologization 2012, que efectivamente ellos saben que la movida médica es moverse hacia la niñez y patologizar las expresiones de género que no conforman con la diada sexo-género. Así que ellos se están tirando por esa vía. Yo recuerdo que muchos países se activaron a través de esta campaña para ponerle presión a la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, para evitar que utilizaran la categoría de disforia de género o de incongruencia de género. No lo logramos, pero hicimos ruido. Así que me parece que eso es importante. Definitivamente otro saber médico que intenta explicar y controlar las expresiones sexodiversas y género-diversas son las neurociencias. No ya tanto la estructura cerebral, sino el funcionamiento. Y este saber médico también proviene mucho de países nórdicos y europeos y también con la participación de Brasil, porque los gobiernos tal vez no están dispuestos a pagar este tipo de experimentos. Y los experimentos más interesantes son poner a una persona en un magneto de resonancia magnética, un MRI, o pedirles que se masturben mientras les están haciendo el MRI, o proyectarles pornografía para ver qué áreas del cerebro se le encienden, o los más interesantes que yo he visto, que he leído, que ocurren muchos de ellos en Europa, sobre todo en Holanda, es meter a dos personas dentro de un tubo modificado para que tengan sexo y monitorearles el cerebro. ¿Cuál es la idea? Si yo logro descubrir qué partes del cerebro se encienden y conozco la identidad sexual de esa persona, a lo mejor encuentro un correlato biológico de lo que es la preferencia sexual y de lo que es la identidad de género. Les economizo 20 años de literatura y les puedo decir que hasta el momento el hallazgo con el cerebro homosexual es que algunos estudios dicen de que hay actividad neurofisiológica que depende de la preferencia sexual de las personas y otros estudios lo contradicen. Así que aquí no podemos llegar a ninguna conclusión. En el caso de la transexualidad, la fantasía médica ha sido tratar de ver si podemos descubrir en términos de funcionamiento cerebral el cerebro transexual. Y la pregunta es, ¿ese cerebro será como el sexo de origen con el que nació o con el sexo al cual se está cambiando? Y el hallazgo es el siguiente: cuando nosotros tenemos sexo y nos monitorean la actividad cerebral, somos un fuego artificial, se nos prende toda la cabeza. Y ese fuego artificial es compartido entre hombres, mujeres, bisexuales, homosexuales, lesbianas, transexuales. ¿Ok? Así que olvidémonos de la esperanza de las neurociencias para anticipar que parte del cerebro se nos va a prender.
Ahora, ¿qué pasa? Las minorías sexuales se han apropiado de estos discursos de maneras muy interesantes. Este es un caso que sale de Wales, de un banquero también súper masculino, tiene una profesión bien masculina, era jugador de rugby, tuvo un derrame cerebral y cuando sale del derrame cerebral dice, ups, yo soy gay. Así que yo le digo a mis estudiantes que todavía no se lo han dicho a papá o a mamá, que corran contra un seto, se den en la cabeza y le digan, mamá, yo soy gay. Pero primero tienen que darse en la cabeza. ¿Verdad? Si seguimos la lógica de la biomedicina. Con esto entonces concluyo que el género no es una entidad estática, sino que transita. Y esta palabra es muy importante, porque los activistas transexuales a nivel global están diciendo ahora, lo importante no es a dónde yo llegue, lo importante es el tránsito, el camino que yo recorro para expresar mi género-diversidad, ¿verdad? Y me parece que es una manera brillante de plantear el derecho a expresar lo que somos. Vamos ahora a amarrar los puntos 1, 2 y 3 y vamos a ver si me están haciendo caso. Les quiero mostrar un caso y quiero que me acompañen a seguir la lógica de la definición biomédica de sexo y género, y para eso voy a utilizar el caso de la intersexualidad. La visión biomédica de la intersexualidad también ha cambiado con el tiempo. Los experimentos originales vienen con otra especie animal, con la polilla gitana. Este zoólogo alemán/norteamericano Richard Benedict Goldsmith descubre de que, según la polilla gitana se está diferenciando sexualmente, que dependiendo del tiempo que invierta en la escala de desarrollo, no solamente va a tener la expresión X, Y, Z, sino X', Y, Z y Z', queriendo decir de que hay lo que él llamó la ley de tiempo de la intersexualidad. O sea, que no solamente vamos a terminar siendo una hembra prototípica o un macho prototípico, sino que podemos ser una versión, otras versiones de macho y otras versiones de hembra. Y que lo que es importante es la escala de tiempo del desarrollo. En esta noción original de la intersexualidad, por lo tanto, estas variantes sexuales fueron concebidas originalmente como normales, porque la diferencia era un asunto solamente de escala de tiempo y no del fenotipo final. ¿Okay? Esa visión lamentablemente ha cambiado. Y decimos en términos médicos de que nuevamente les mostré ya esta laminilla, el 1 es la hembra prototípica, el 5 es el varón prototípico, pero ¿qué pasa cuando me quedo en el medio? En esta escala de Prater, los números 2, 3 y 4 están allí para denominar el cuerpo intersex, entre los dos sexos. Así que si uno revisa un expediente clínico de una persona que nace con genitalia ambigua, de acuerdo a la nomenclatura médica, lo que va a encontrar en el expediente médico Prader 2, Prader 3 o Prader 4. A mayor sea el número, mayor el nivel de ambigüedad sexual. Entonces tengo duda de cuál es el sexo verdadero de este niño o de esta niña. De esta criatura, debo decir, porque no tiene sexo hasta que lo descubra. Esta ha sido criticada por, este sistema de clasificación ha sido criticada por embriólogos y biólogos, sobre todo una bióloga norteamericana feminista que escribe un libro importante en el 2000 Fausto Sterling, y llama a este sistema de clasificación un sistema falométrico, porque dice hay una normatividad de la genitalia, del tamaño del falo. Una hembra no debe tener un clítoris que sea mayor de 1 centímetro al momento de nacimiento. Y un pene normal debe medir entre 2.5 a 4.5 centímetros. Pero, ¿qué pasa si el falo me mide literalmente medido con una reglita entre 1 centímetro y 2.5 centímetros? Eso es intersex. Un falo que no tiene una inteligibilidad del cuerpo. O es un clítoris grande o es un pene pequeño. Así que vamos ahora con la mirada clínica a este cuerpo. Yo le encuentro un chico atractivo.
Pero la fotografía médica nos revela de que tiene una genitalia, tiene mucho vello púbico, no podemos ver bien, pero aquí estamos viendo una estructura fálica. Y no sabemos si es varón o hembra. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le asignamos sexo? El algoritmo de clasificación sexual dice, esta persona tiene genitalia ambigua. Vamos a hacerle cromosomas. Encontramos que son 46XX, cariotipo. Vamos a buscar la gónada. La gónada en la hembra se queda en la cavidad pélvica. En el varón se supone que pase por los canales inguinales y descienda a las bolsas escrotales. Así que no encontramos gónadas en la parte exterior del cuerpo. Ya me estoy sospechando que va por la línea de hembra. Vamos a hacer una prueba clínica que no les he hablado hasta ahora, una prueba enzimática para hiperplasia adrenal congénita, porque 60-70% de los casos de intersexualidad se deben a este diagnóstico clínico en particular, en donde no hay una enzima en la glándula adrenal y hay una sobreproducción de andrógenos de fuente adrenal. Si esa prueba sale positiva, le hago entonces un sonograma pélvico y lo que estoy buscando son estructuras de Muller, los remanentes de lo que debe haber sido un canal vaginal, trompas de falopio y ovario. Así que siguiendo este algoritmo de clasificación sexual que les estoy ilustrando, la lectura de este cuerpo sería la siguiente. Esta persona tiene todas estas características, por lo tanto es una hembra. Porque en términos biomédicos, la identidad de género se subedita al sexo verdadero. Es responsabilidad del médico, de la médico, descubrir el sexo que la naturaleza ha encubierto por darle una genitalia ambigua. ¿Por qué es posible este tratamiento? ¿Qué se recomiendan en estos casos? Cuando tienes una hembra con un falo muy grande, pues vamos a cortárselo. Cortamos el clítoris por dos razones. Número uno, es un tratamiento médico diseñado primordialmente para los papás. No queremos que papá y mamá se equivoque, tenga dudas, no se apegue a esta criatura que tiene un clítoris grande. Así que para aumentar la identificación de la criatura y los padres, vamos a cortar el clítoris. Esa es la primera razón. La segunda razón es que no queremos que esta niña, cuando se mire, vea ese falo tan grande y piense que es un varón. Así que vamos a economizarle la posibilidad de que desarrolle una enfermedad mental. Y para eso vamos a configurar la genitalia. Esa es la justificación médica de las clitoridectomías. Y bueno, eso es en el ámbito médico. Sabemos que en términos de expresiones sociales de nuestras ideas de cómo debe ser la genitalia, recurro solamente a un ejemplo, a las religiones del Islam, la infundibulación, que como parte de las creencias religiosas creen que la hembra debe ser castrada. Aquí no creo que tenga que hablar mucho, solamente mostrarle estas imágenes, también publicadas en el New York Times, que continúa ocurriendo a través de todo el planeta, asociadas principalmente a las prácticas religiosas del Islam, donde se practica la infundibulación y que puede tener variaciones donde hay acortamiento del clítoris o el clítoris se corta completo, bien pegado al hueso, o se remueve la labia mayora también, se remueve la labia minora también y en algunos casos incluso se cose el introito vaginal para que esa niña no tenga relaciones sexuales hasta que el hombre que está destinado para ella rompa su himen. Y bueno, esta imagen desgarradora pues me parece importante que mostrarla y que nos incomode. ¿Qué sucede? Volviendo al activismo político, en este año se celebró el Día Internacional de la Cero Tolerancia a la Mutilación Genital Femenina. La OMS la apoyó. Así que activistas intersex dijeron, ajá, vamos a utilizar el argumento que el manejo de nuestros cuerpos es una violencia porque nos están también practicando clitoridectomías en contra de nuestra voluntad, porque principalmente lo hacen en un estadio del desarrollo que nosotros no tenemos poder de decidir. Lamentablemente la ONU y la OMS no tardaron en expresarse y dijeron, ese argumento no es válido porque en el caso de ustedes se justifica como parte de un tratamiento médico. ¿Sí? Y que definitivamente tenemos una policía científica que nos dice cuán grandes pueden ser nuestras estructuras fálicas, que es normal. Y aquí estamos viendo la extirpación de un clítoris que era muy alargado.
El mensaje entonces sería que la edición de cuerpos intersex asume una embriología del género. ¿Y a qué me refiero con eso? El mismo algoritmo de clasificación sexual, los mismos factores genéticos, gonadales, hormonales, que participan en la diferenciación del cuerpo, de la genitalia, también deben estar participando en la diferenciación de la identidad de género. Por lo tanto, si yo me atrevo a asignarle sexo a una persona utilizando un algoritmo objetivo, de paso también estoy asignando género, porque los mismos procesos que se dan para diferenciar el cuerpo deben estar también diferenciando el género. Esto es un equívoco y a ese equívoco yo propongo que utilicemos el término de embriología del género para dar cuenta de esta contradicción teórica fundamental. La pregunta es: ¿desde cuándo están ocurriendo estos saberes médicos? Esto es una cosa moderna. He dado la impresión de que todo este aparato ideológico de la medicina se ha manifestado particularmente durante el siglo XX. Así que tuve deseos de mirar en la historia y ver si encontraba pistas de esta lógica, de esta mirada médica a nuestros cuerpos. Y bueno, yo enseño anatomía, así que decidí ir a Andreas Vesalius, quien se considera el padre de la anatomía. Esta es la portada del libro espectacular de Humanis Corporis Fabrica. Y hay libros y libros y libros interpretando todo el arte que está en esta portada. Por supuesto, no tenemos tiempo para hacer eso ahora, tampoco es mi área de expertise, pero sí les quiero traer la atención de que el cuerpo que está disectando Andreas Vesalius en su portada no es otro que el de una hembra. Esa selección no fue aleatoria. Andreas Vesalius, como el padre de la anatomía, el que va a desarrollar unos nuevos saberes sobre el cuerpo, decide mostrarse a sí mismo disectando la cavidad abdominopélvica de una hembra porque yo voy a descubrir los secretos del cuerpo. La hembra como la última frontera del saber científico, porque yo como hombre desconozco cómo es que se da la reproducción, cómo es que tú te preñas, cómo sucede eso, cómo le ocurre, cómo se le infunde alma a una criatura que está dentro de ti. Tú lo controlas, depende de ti, cómo tú controlas tus parejas sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esta alegoría de la portada de Andreas Vesalius nos dice que le interesaba conocer particularmente el sexo conquistar el cuerpo de la hembra, vamos. Lo que es interesante es que de Humanis Corporis Fabrica casi no tiene láminas de disección del cuerpo de la hembra. Quien se dedica a estudiar el cuerpo de la hembra es el discípulo de Andreas Vesalius, que se llama Realdo Colombo. Ambos estaban en la Universidad de Padova y Realdo Colombo lo sustituye como profesor de anatomía y cirugía en la Universidad de Padova a mitad del siglo XVI. Realdo Colombo escribió una obra que se llama De Re Anatómica, de cuestiones anatómicas, y tuve el privilegio de sentirme por un tiempito como Tom Hanks, porque fui a Johns Hopkins University a buscar el texto original y tenerlo en las manos y hojearlo fue una experiencia increíble. Estar mirando un texto del siglo XVI. Y aquí, pues bueno, una versión digital de ese texto. Lo que es interesante de ese texto de Re Anatómica es que el último capítulo dice de esas cosas que raramente ocurren en la naturaleza. Y a mí me llamó la atención. Y efectivamente esto está en el Liber 15, que es el último de ese libro. Y ese libro termina específicamente con 5 disecciones de cuerpos hermafrodíticos. Y aquí está el texto. Inspeccioné a un hermafrodita varón con el mayor de los cuidados mientras estaba vivo, y él era como describo a continuación. El pene estaba presente con el escroto y los testículos, debajo de los cuales en el perineo o el taurum, esto es, entre el ano y los testículos, donde se hace la incisión para la extracción de una piedra de la vejiga, había un foramen no penetrante como una vulva. Este caso sería ahora reconocido como una hipospadia, en donde la apertura de la uretra, en vez de estar en la punta del glande, puede estar en otra parte del glande, en el falo o en el escroto o incluso en el perineo. En términos médicos, cariotipo 46XY, estructuras wolfianas, asignado entonces al sexo de varón.
Pero antes de que termine este tratado, me gustaría hacer un relato sobre una cosa monstruosa que no tenga una mujer. Ella era una mujer cuya vulva no tenía nada especial o diferente de la vulva de otras mujeres. Una porción de la vagina era extendida o algo similar a una vagina, pero en el abdomen no había útero, vasos seminales u ovarios, y cuantas veces ella cohabitara con un hombre, y ella cohabitaba frecuentemente, ella se quejaba de una manera sorprendente. La mirada clínica actual llamaría, posiblemente Colombo se estaba refiriendo a casos de insensitividad androgénica parcial o completa. Cariotipo 46XY, asignados al sexo de varón si es parcial y asignados al sexo de hembra si es insensitividad completa. Entonces consideré a dos hermafroditas mientras vivían, uno de los cuales era un varón y el otro era una hembra. Se dice que son varón o hembra de acuerdo a la dirección de su estructura, ya fuera que se parecen a los hombres o están más capacitados para recibir a los hombres o considerados más capacitados para ello. La hembra era una mujer etíope de la tribu que los lombardos llaman gypsies. Ella no estaba capacitada para actuar propiamente como activa como pasiva, pues para su desventaja ella era imperfecta en cada sexo. Su pene no excedía la longitud y el grosor del dedo pequeño, y la apertura de su vulva era tan pequeña que apenas permitía la entrada de la punta del dedo pequeño. La desafortunada mujer deseaba que yo le removiera su pene, lo cual ella decía que era un impedimento cuando ella quería cohabitar con un hombre. De hecho, ella quería que yo le ampliara la apertura de su vulva para que pudiese estar más capacitada para recibir a un hombre. Sin embargo, yo, quien frecuentemente he deseado observar la diferencia entre estos vasos, fui detenido por sus palabras, pues no me atreví a satisfacer sus deseos, puesto que pensé que no podía hacerse sin arriesgar su vida. Con esto tengo que concluir entonces que, al igual que el género, el sexo también transita. Y a manera de ejemplo les presento otro caso de intersexualidad que en la literatura médica se le llama penis at 12 o Gueve 12. Estos casos se concentran en ciertas partes del globo terráqueo. Se describió por primera vez con personas de Santo Domingo, de la República Dominicana, que nacen como hembras, pero luego, gracias a señales androgénicas durante la pubertad, lo que parecía ser un clítoris pequeño, resultaba que era, en términos médicos, un clítoris grande, parecía un pene pequeño, y las gónadas estaban en la cavidad pélvica y descienden en la pubertad a los 12 años y por eso huevo a los 12. Así que la identidad de estas personas son un porcentaje de un 60 o un 70% se identifican como niñas cuando temprano en el desarrollo, pero cuando pasan a la adolescencia y adultez, un porcentaje de ellas se autoidentifican como varón y como hembra. Así que un ejemplo claro de que el sexo también transita. Esto me lleva también a decir de que si se fijaron en las palabras que estaba utilizando Colombo en su texto, estas palabras, la biomedicina del siglo XX y siglo XXI las ha sustituido por un lenguaje de la genética molecular de la embriología humana para darle validez, para decir de que estas identidades sexuales se pueden clasificar por cómo son desde el mismo momento de la concepción, que vienen preempacados en el lenguaje genético. La intersexualidad lamentablemente se cambió su nomenclatura médica y ahora se llama desorden de desarrollo sexual. Esto gracias a una reunión que ocurrió en Chicago, que se conoce como el Consenso de Chicago. Me dio curiosidad por saber qué países estaban allí participando en esa reunión y busqué a México, no lo encontré. Puerto Rico, Argentina, En verdad, el único país latinoamericano que participó fue Brasil, con un participante. Y en esta imagen parece que se me olvidó marcar quién representa la mayor cantidad de participantes en este consenso, quién habrá sido. Así que aquí hay una geopolítica muy importante de cómo se cambian las nomenclaturas dentro del campo médico que no podemos ignorar. Y bueno, con esto concluyo. Más allá de los saberes médicos. La portada de Rea Anatómica, nosotros sabemos quién es esta persona. Vemos aquí un querubín que está atrayendo a este hombre
como para que sustituya a este hombre más joven que está haciendo un dibujo de la disección anatómica de Realdo Colombo. Realdo Colombo, es importante que sepamos que le dedicó su libro a un papa, muere antes de que el libro salga publicado, sus hijos son quienes publican el libro y como quiera se lo dedican al nuevo papa, porque ambos murieron, el papa y Colombo, en el mismo año, en el 1559. Él era el médico del Vaticano, Realdo Colombo. En su libro hay autopsia de 4 cardenales, incluyendo el de Ignacio de Loyola, que es el padre de los jesuitas. Y él fue médico de un gran artista. Esta persona hizo este sketch, este dibujo, que ya lo habíamos visto en la primera conferencia magistral. Una pintura extraordinaria. Resulta que Realdo Colombo era fuerte amigo, un buen amigo de Miguel Ángel de Buonarroti. Incluso Realdo Colombo era el médico de Miguel Ángel de Buonarroti y su fantasía era que Miguel Ángel ilustrara el libro de anatomía de Realdo Colombo, y eso no sucedió porque Realdo Colombo muere y Miguel Ángel para esa época ya tenía problemas con visión y problemas motores para poder hacer tal trabajo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la regulación del cuerpo por el saber médico fue un prerequisito importante para la instauración de la modernidad, ¿verdad? Y a mí me parece que el siglo XVI hay que mirarlo con mucha calma por esta razón. Si algo quisiera que se llevaran de esta conferencia para sus imaginarios, son tal vez estas imágenes que están aquí, porque es el resumen de lo que es el corpus sexual de la biomedicina. Y con esto ahora sí concluyo y leo. Al final de cuentas, entonces, ¿qué es sexo y qué es género, de acuerdo a la mirada biomédica? ¿Qué consecuencias trae esa mirada? Resulta que los cromosomas sexuales no son sexuales, que las hormonas sexuales tampoco lo son, que la normalidad de la genitalia se establece con una regla barométrica y que los géneros enfermos más bien tienen que ver con excombatientes de la guerra. Entonces, cuando pienso en sexo, pienso en muchas otras cosas más allá de los saberes oficiales generados por la ciencia y validados por la práctica médica. ¿Cómo que qué es eso? Pues eso, el nombre, las rosas y los azules, el pipí o el toti, los trajecitos floreados y las diademas artesanales, los pantalones miniaturas, lo que se esconde en el público, lo que no te dejes tocar las partecitas de un extraño, el baño de la escuela, el de los niños, el de las niñas, el celebrada acta de nacimiento, la otorgación de un documento de identificación nacional que desde ese momento nos inscribe oficialmente en el drama de la vida y por siempre monitoreados por las estructuras del Estado. Pienso en la muñeca Barbie y en los camiones Tonka. También pienso en un hombre envidiable con una variedad de carros espectaculares, un Don Juan valiente que le sobran las parejas sexuales. También pienso en la repetición obsesiva de una niña de Michigan que no logra entender la muerte inesperada de su madre y que aún busca la confirmación de amor, de odio o admiración y el rechazo de un Cristo crucificado negro que le escuche cuando denuncia que Papa don't preach. La misma que también confiesa su promiscuidad gozosa como si todavía fuera like a virgin. Pienso también en su copycat exitosa, la Gaga, la que viaja por el planeta con su comparsa de tullidos sexuales, su Monster Tour, y quien hábilmente captó la atención mundial insinuando que ella era una hermafrodita, la que con su poker face engaña a todos con su loving muffin. También pienso en la mujer barbuda del cuadro de Rivera, que me recuerda que se puede tener tetas y una barba espesa, ser madre y amamantar a una criatura, y ser amante de un hombre que la desee, aunque sea desde el pudor de las penumbras. Pienso también en Tomás Beatty, quien como hombre trans ya ha concebido a 2 hijos, en las imágenes de sonografía tomadas en vivo en el programa norteamericano de Oprah Winfrey, ante la mirada atónita de la audiencia, porque ahora la ciencia y la medicina permite que un hombre geste en su útero a sus propias criaturas. También pienso en las violaciones crasas del derecho a la dignidad y el derecho a la privacidad de información en cuestiones de salud que sufrió la atleta de África del Sur, Caster Semenya, en las Olimpiadas de Berlín en el 2009, los cuestionamientos y las fantasías que suscitó a nivel mundial sobre su sexo y el proceso violento que al final de la historia le permitieron retener su merecida medalla de oro. Es que no puedo pensar en sexo sin pensar en Freud, no en la versión norteamericana del psicoanálisis, sino en la que Freud claramente demuestra que no hay sujeto sin sexo.
Porque sexo organiza la experiencia humana a través del lenguaje, materia prima del inconsciente que se expresa cada vez que hablamos, pero que sobre todo se atisba en un equívoco de palabras, en un chiste, en un sueño o en un síntoma. Quiéreme mucho, como si fuera esta la última vez, nos suplica el bolero. Sexo también es todo aquello que hacemos entre las sábanas, a solas o en compañía, es aquello de lo que no se habla, de los orificios, de los esfínteres, de los fluidos corporales, de las pestes, de los vellos, de las cogidas, de las tomadas, de los gemidos y de los orgasmos, del momento mágico, unitario, único, breve y efímero, donde no hay espacio para la palabra. La petite mort, la pequeña muerte, la nombraron los franceses. Eros y Thanatos, eso también es sexo. Porque también sexo es la materia prima de los grandes artistas. Pienso en el ente maravilloso y omnisciente de Robert Mapplethorpe, que veía eso, sexo, en todas partes. Expresiones que desde el arte nos ayudan a trazar las pistas en la tarea Foucaultiana que nos recuerda que después del ars erótica vino las ciencias sexuales, siendo el segundo tiempo histórico el que legitima las fronteras vivibles del sexo. Y es que el cuerpo sexuado no se supone que nos pertenezca. El cuerpo fallido, el proyecto fallido del bien común, del presunto orden social y de la falsa moral, pretende que el cuerpo se reduzca a una parcela de carne rentada desde el momento en que nacemos hasta el momento que morimos. De aquí la certificación de nacimiento y la certificación de defunción por parte de las estructuras del Estado. Entonces, tengo que concluir que las promesas del bisturí son fallidas. No, estoy bien, no te preocupes. Estoy terminando. Entonces, tengo que decir que las promesas del bisturí son fallidas, pues no es posible extirpar aquello que precisamente nos hace profundamente humanos. Tal vez en reconocimiento de su propio acto fallido, la biomedicina del siglo XXI se está acercando a un estadio del desarrollo humano donde precisamente necesitamos teorizar y hacer investigación sobre sexo y género. Como he argumentado, el manejo clínico de las identidades trans se está moviendo a la preadolescencia y con el renombramiento de la intersexualidad como un desorden de desarrollo del sexo. La biomedicina ha cimentado el principio que lo editable del sexo tiene su génesis en el mismo momento de la concepción. Y bueno, aquí algunas imágenes de dónde viene ese saber. La biomedicina entonces ha venido a reemplazar saberes y conceptos premodernos basados en la convicción fervorosa de otro génesis, en el que solo hay cabida para dos. Así que el momento de la concepción como una génesis. Y esta es la otra génesis. Nuestro reto consiste en superar la misoginia del corpus sexual que ha validado la biomedicina desde principios del siglo XX, pero que desafortunadamente a veces repetimos desde nuestras disciplinas como si fuera una letanía, como el cuento de la Virgen sin pecado concebida. Porque a lo largo y a lo ancho de nuestra América Latina, estos saberes continúan permeando nuestros imaginarios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias. Hola. Hola. Muchas gracias por la presentación. A mí me resulta bien interesante pues que sea de una persona que proviene también del campo, porque muchas veces he escuchado críticas, pero desde fuera. Me gustó mucho pensar también las incidencias políticas,
el mantener la ideología del cuerpo desde la medicina y el cómo históricamente se ha sostenido el ideal del cuerpo, sostenido el ideal del sexo, y ver cómo eso de alguna manera entra en crisis y no se puede, se está desquebrajando. Yo quisiera hacer una pregunta sobre la transexualidad. Justamente una de las predicciones que comentabas era de que el bisturí iba llegando poco a poco a la infancia y de que era una cosa como más presente actualmente. Desde el movimiento trans hay muchas posibilidades. Hay chicas y chicos trans que refutan a la medicina como la única opción, que refutan que la medicina sea la cura para ellos o para ellas. Y me parece que la gran pregunta es cómo pensar eso en los niños, cómo pensar que los niños pueden ser sometidos también a este tipo de tratamientos, intervenciones y demás. Me parece que sería bien interesante, a ver si se pudiera, que nos comentaras un poquito sobre las formas de resistencia posibles desde la medicina también a este tipo de intervenciones, porque uno puede a lo mejor conjeturar o idear cosas desde ciencias humanas, psicología y demás, pero creo que desde la medicina también se podría crear un campo de resistencia a ese tipo de intervenciones. Lo pienso porque, como dijiste, es un campo de promesa a los padres y a los propios chicos, pero también es como un gran peligro sostener a la medicina como el único recurso. Creo que esa es como la gran dificultad, que la medicina se ha impuesto como la única salida a muchas dificultades. Y creo que hay un montón de otros espacios donde se pudieran trabajar. No sé, sería eso. Gracias. Pues dos comentarios principales. No quiero dejar la impresión de que la mirada biomédica de sexo y género es solamente agresiva, despersonalizante, mala, porque nuestras comunidades se están apoderando de esos discursos, como traté de señalar con algunos ejemplos, y subvertirlos y utilizarlos a su propio beneficio. Y la transexualidad, en el caso de la transexualidad, esa es una arena muy complicada cuando la tratamos de llevar al activismo político, porque aún dentro de la comunidad trans no hay consenso de cuál debe ser el posicionamiento frente al manejo clínico. Algunos quisieran escapar totalmente del manejo clínico y otros dicen no. Si tú me has dicho que mi identidad tiene base en una condición médica, entonces tú procúrame el tratamiento y tú asegúrate de que conformes mi cuerpo como a mí me plazca. Entonces eso plantea, eso merece un análisis más profundo. Yo diría que desde el activismo político mismo. Una cosa que no aludí en la presentación es que se está dando un fenómeno muy interesante que apenas estoy comenzando a afinar mi oído a él, y es que ahora las comunidades intersexuales y transexuales que antes estaban separadas están comenzando a converger políticamente, y hay personas que se autoadscribían como personas intersex que ahora se llaman personas trans, y el argumento aquí es que también es en contra del discurso médico, es decir, yo no soy intersex porque yo no creo en tu definición médica de lo que yo soy. Así que yo soy varón, aunque tenga 46XX y trompas de falopio. Lo que pasa es que me siento mujer. Y desde la intersexualidad soy trans. Entonces eso es otro nivel de complejidad muy interesante, en donde, por eso yo creo que un mensaje importante que debiéramos tener bien grabados es que de la misma manera que género es maleable, sexo también lo es. Y un poco lo que le estoy trayendo es que hay todos unos consensos biopolíticos y que tienen una geopolítica muy particular y unos momentos históricos que arman la definición biológica de lo que es sexo, ¿verdad? Así que la categoría de sexo mismo yo creo que debiera ponerse a prueba desde nuestras disciplinas. Entonces, para contestarte, te diría que aún dentro de la transexualidad es un grupo sumamente diverso
y que sería irresponsable de mi parte tratar de resumir cuáles son sus posiciones en cuanto a su manejo. El consenso, sin embargo, sigue siendo de que se debiera evitar los manejos médicos al cuerpo durante la niñez y la adolescencia para que sea una decisión más informada. Y sobre todo por todo el asunto de la patologización de las conductas de género no heterosexuales, ¿verdad? Así que por ahí es que va la cosa. Pero tendría que decir, al final de cuentas, de que en el manejo de la transexualidad, la promesa médica es una promesa que no se cumple. Buenas tardes, le agradezco su presentación. Gracias. Creo yo que quedé con muchas más preguntas. Bueno, son tantas, y desde la sociología y entender todas estas cuestiones biológicas, sí hay un acercamiento desde la forma en que lo manejas, pero lo digo porque igual la forma en que me voy a expresar lo hago desde mi construcción sociológica, no desde lo biológico. Sin embargo, me llama la atención lo que tú planteas, o sea, esta relación entre ideología y biología, porque tú también hablas de la geopolítica, hablas desde dónde se toman las decisiones, quién define si es intersexualidad, si es transexualidad, o es un síndrome, o es un mal, ¿no? Entonces, pareciera que dentro de esos discursos biomédicos algo funciona mal, porque solo se puede legitimar la heterosexualidad o la heteronormalidad. Todo aquello que se escapa a ese modelo hay que definirlo como que ¿qué pasa? No sabemos qué pasa, o está mal, o es un síndrome, o no puede ser. Entonces mi pregunta va en ese sentido. La relación entre el biopoder o el poder de la biomedicina y la ideología. ¿Qué pasa en esta doble relación? Que desde ahí también se construyen las visiones de sexo-género. O sea, no es imparcial, ya lo expresaste. Ha jugado un papel muy importante, inclusive en nuestros dolores de cabeza, de cómo nos identificamos, y de que aunque seamos heteronormales, pues desde la infancia estamos transitando, ¿no? Estamos transitando porque la sexualidad también es una construcción social, no es solo una condición biomédica, sino que también es una construcción. Nos construimos independiente, como sujetos sexuados, independiente de si tenemos penes o tenemos vaginas o tenemos todas estas intersexualidades que están ahí presentes, porque no es una sexualidad única, ni es esta heterosexualidad la que predomina. Ahora, entonces, por eso mi pregunta entre la relación entre la ideología y la biopolítica, la ideología y la biología en la construcción de estas identidades, pero también en esta nueva geopolítica de cómo nos estamos construyendo. Si estás diciendo, bueno, se debe que estamos generando poder o procesos de empoderamiento, que así como estos conceptos o estas otras formas de mirar la corporalidad de aquellos que, bueno, la medicina también nos da otras opciones, no solo esta imposición de una heteronormalidad, sino que nos da también herramientas a partir de las cuales podemos discutir las otras sexualidades. Entonces, ¿cómo desde lo político podemos recurrir o seguir recurriendo a estas miradas para romper con las mismas miradas que la biología fundó, pero que ahora podemos utilizar esas herramientas para construir otra forma de construir el sujeto sexual o el cuerpo mismo? Voy a intentar de hablarle a la socióloga. Mira, esto es lo que estoy pensando. Yo creo que históricamente fue necesario y cumplió un rol muy importante todas las demandas que venían de las ciencias sociales para recordarnos que sexo es una cosa y género es otra, ¿verdad? Porque desde el modelo más tradicional biologicista, digamos, sexo-género como una identidad, y fue precisamente los análisis académicos desde diversas disciplinas fuera de las ciencias naturales, de las llamadas ciencias duras, que no sé qué parte es la que tienen dura de todas maneras, pero el requiebre de sexo y género nos llevó entonces a un segundo problema, y es que lo pensamos en términos de binarismo, ¿verdad?
y creamos muchas categorías binarias artificiales, aún decir que la sociología es una cosa y la biología es otra, la conclusión de que sexo es una cosa y género es otra. Entonces yo estoy por pensar de que tal vez una manera útil para continuar con nuestros trabajos es empezar a mirar las intersecciones precisamente, o a pensarse sexo y género como si fuera yo diría como una cinta de muebio, ¿verdad? ¿Qué es lo que está dentro y qué es lo que está fuera? Y esas cosas son maleables y esos constructos transitan, cambian. Así que a mí se me hace bien difícil pensar el sexo en términos biológicos, el género en términos biológicos, el género en términos sociales o en términos biológicos. Para mí me parece que ha sido un problema que nosotros mismos nos hemos creado por la manera en que las disciplinas trataron de requebrar esa diada sexo-género, ¿verdad? Respetando al mismo tiempo, sabiendo de que fue necesario hacer esa tarea, y el feminismo allí fue vital. Entonces, yo te diría que como una aseveración muy corta, lo que estoy planteando es que miremos las prácticas médicas y las tecnologías médicas como prácticas culturales y las tenemos que reconocer como tal. Entonces eso nos amplía muchísimo más la mirada, ¿verdad? No asumir que hay una materialidad estática y que responde a unas leyes de la naturaleza que están predeterminadas. Yo rehúso a pensarlo, a verlo de esa manera, porque la naturaleza misma no es estática. Entonces tenemos que aprender a desarrollar esta panóptica y salirnos de esas trampas que nosotros mismos nos hemos creado por nuestros análisis. No sé si eso trata de dar cuenta de tu pregunta. Y biopoder e ideología, pues para mí están juntitas, ¿verdad? Una alimenta a la otra. Y en el caso que te estoy trayendo de la construcción de la mirada médica de sexo y género, pues las ve desde el momento en que se reconfiguran los criterios para definir una y la otra, y luego las categorías cambiantes a través de los tiempos, y te mostré un poquito de eso también, ¿verdad? Que aún dentro de la medicina no hay un conocimiento monolítico estático, sino que va a seguir cambiando. Gracias. Me ha parecido, por una parte, fascinante tu presentación. Gracias. Y por otra parte, extremadamente importante. Porque ya que desde el siglo XIX ha ido fragmentándose el conocimiento, como tú decías, las ciencias duras, las ciencias de la vida y las ciencias sociales, etcétera, etcétera. Efectivamente, nuestro conocimiento en las ciencias sociales o humanidades con respecto a la biomedicina, la anatomía, etcétera, es muy limitado y por lo tanto cometemos errores graves. Y en ese sentido quería plantearte dos cuestiones más. Por una parte, tú citaste a Anne Fausto Sterling varias veces, que me parece una bióloga extraordinaria, cuya historia relativamente reciente creo que es muy interesante, porque ella en su investigación biológica llega primero en torno de la cuestión transexual y los intersexos a definir 5 categorías. Uh-huh. Esta tesis provoca una enorme agitación y ella repiensa, y yo la he oído en Barcelona hace un año y medio, una cosa así, extremadamente interesante, donde ella explicaba que ahora está trabajando en un modelo continuo. Y yo creo que esto es muy interesante, sí, en relación a lo que tú decías, que no se trata de cajitas, sino que se trata de procesos extremadamente dinámicos y complicados. Y al otro investigador que quería mencionar es Thomas Laqueur, que yo creo que es particularmente interesante, un antropólogo médico, tengo entendido, en Harvard, en su libro Making Sex, uh-huh, porque ahí él hace una historia de los modelos de la anatomía genital desde la Grecia clásica hasta fines del siglo XVIII, ¿no?
Correcto. Y claro, lo interesante es que en absoluto, hasta fines del siglo XVIII, se pensaba que existían dos sexos, sino que un sexo, uno introvertido, no sé si es adecuada esa palabra, es decir, por dentro, que somos nosotras, y después el masculino, es decir, el penis, que las mujeres en realidad la vagina es un penis interno. Y lo interesante es que el desafío, como él muestra, de ese modelo unisexual coincide con la elaboración del racismo científico. Fines del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, entrando al siglo XIX. Entonces, claro, yo creo que complicar todavía más tu tipo de investigación consistiría en añadir la historia, los procesos históricos que tú haces, ¿no? Con el siglo XVI, pero ¿qué pasa después, no? Sí. Me parece, no es exactamente una pregunta, sino una reflexión que me sugeriste. Sí. Me parece muy extraordinario y muy útil tu investigación. Gracias. Muchas gracias por los comentarios. Vamos a atenderlos. Anne Fausto Sterling se ha metido en problemas por dos cosas. Una fue la creación de un sistema de clasificación a 5 sexos. Y claro, esto tal vez por su propio adiestramiento como bióloga, embrióloga que es, piensa que rescatar el sistema binario y decir hay más de 2, hay 5, resolvía el problema. Pues realmente no lo resuelve porque es cambiar el número de cajas, pero siguen siendo cajas. Entonces su pensamiento ha venido evolucionando en términos de la embriología humana precisamente, y es una mirada que yo encuentro bien útil para mi trabajo también, porque cuando uno mira los procesos de desarrollo embriológicos no son necesariamente lineales, pueden ser dialécticos también, o sea, pueden ir para adelante y para atrás en tiempo, se detienen y luego prosiguen, y requieren interacción de varios tejidos al mismo tiempo para que se vayan diferenciando los tejidos. Entonces a mí me parece esa mirada más problematizadora en términos de procesos paralelos y procesos dialécticos para cambiar la materialidad del cuerpo, me parece que es ventajosa para pensarla desde allí. Y un poco esa es una de mis fantasías, ¿verdad? Aplicar más la mirada embriológica a estos temas que nos interesan. En términos de conocimientos científicos más recientes, en cuanto al impacto de desarrollo embrionario en nuestras vidas, hay toda una ciencia que les invito a que lo busquen por las redes sociales, por internet. Se llama la ciencia de los telómeros. Los telómeros son unas proteínas que sirven a su vez de chaperonas que cuidan el aparato genético, los cromosomas, según están en procesos de duplicación genética. Y ahora hay toda una ciencia que está diciendo de que la experiencia materna puede hacer un imprinting en los telómeros que va a tener efecto en su descendencia y en los hijos de los hijos. A mí me parece, me rompe la cabeza pensar de que hay señales que tú puedes encontrar en estructura material, en este caso en genes, que habla de la posibilidad de influenciar transgeneracionalmente o que incluso puede predecir las enfermedades que vamos a tener a lo largo de la vida dependiendo de nuestra interacción con el ambiente, la epigenética. Entonces a mí me parece que esta idea del método científico causa y efecto también se está rompiendo, ¿verdad? Tenemos que superar el método científico en su mejor expresión. El otro problema en el que se metió Anne Fausto Sterling es que uno de los argumentos principales de su trabajo fue decir, la intersexualidad no es tan rara, la incidencia es mucho más alta. Entonces, utilizar un criterio estadístico es problemático porque aquí la normalidad se define porque son muchos, ¿verdad? El problema, aquí también hay un asunto bien importante y es que diferentes países contabilizan las variaciones genitales, que es como yo prefiero llamarles, las variantes genitales, de maneras diferentes. Entonces no hay consenso en las estadísticas médicas por país de cuán frecuente es frecuente. Y se acusó de que Fausto Sterling estaba haciendo un sobreestimado de los casos intersex a través del planeta.
y a lo cual ella también tuvo que hacer manifestaciones al respecto. Pero es una científica que respeto muchísimo y una gran teórica feminista desde la biología. El trabajo de Thomas Laqueur a mí me interesa mucho y yo se los presento a mis estudiantes de anatomía porque en términos anatómicos la hembra es una visión aristotélica, la hembra como la versión imperfecta del macho. A falta de calor regenerativo, los varones tenemos nuestra genitalia en el externo porque tuvimos fuerza regenerativa durante el desarrollo, pero la hembra se crea en un ambiente más frío y sus genitales nunca exteriorizan y por eso es que se quedan en la cavidad pélvica. Dentro de esta visión entonces el canal vaginal no es otra cosa que un pene invertido, es como virar una media y ponerla hacia adentro. Esa es la noción aristotélica que repite curiosamente Andreas Vesalius. Así que Laqueur hace todo un análisis de la documentación de esas disecciones anatómicas que parten del siglo XVI, pero se centra en siglo XVII y XVIII. Entonces aquí tengo que reconocer que no sé si es por masoquismo personal o por mi adiestramiento dentro de las ciencias o que soy obstinado. A mí me gustaría detenerme un poco en el siglo XVI por un ratito para entenderlo mejor. Y luego a ver si no creo que tenga la habilidad para hacer un análisis a través de los siglos XVII, XVIII y XIX, pero a mí me interesaría conocer esa interacción primaria y primordial, porque de cierta manera es embrionaria, de los conceptos del cuerpo transfiriéndose del esoterismo a la mirada clínica, médica. Y es en ese momento, dicho sea de paso, que la validación de la medicina, del medicus italiano, ocurre con la institucionalización de la anatomía como una disciplina que le da validez científica al médico, que en ese momento no era una figura de prestigio, nada que ver, en el siglo XVI. Esa validación, ¿cuál fue la otra figura sumamente importante para que sucediera? El artista. ¿Verdad? Y lo digo en masculino porque hay muy poca documentación de mujeres artistas en el siglo XVI, que definitivamente tenían que haberla. Así que esa unión de arte y medicina me parece bien importante y me gustaría mirarla con más cuidado. Me hace bien interesante estar analizando el tema del género a partir de otra mirada y gracias por ello. Gracias. Yo pensaba si toda la teoría de la complejidad o las ciencias de la complejidad o que han entrado mucho en la biomedicina de esta Varela, Maturana, todos ellos incluso deconstruyen la idea de neurociencia también que teníamos, si no nos puede también ayudar a pensar desde otra mirada, ¿no? En esta deconstrucción de las ciencias dicotómicas que hemos tenido todo el tiempo y la verdad es que yo no sé muy bien si se está trabajando el tema a partir de esta mirada que además trata de incluir la interdisciplina no pensaba como ponernos a hablar de las ciencias sociales, dialogar ciencias sociales nada más como se ha hecho mucho en Latinoamérica incluso, sino el diálogo entre las ciencias llamadas naturales, entre comillas, y las ciencias humanas, ¿no? Gracias. Gracias por el comentario. Me provoca dos cosas. La manera en que adiestra académicamente un científico de investigación de laboratorio, de cierta manera lo penaliza, por así decirlo, si se atreve a mantener una mirada mucho más amplia. Yo creo que la manera en que se organiza la ciencia, lamentablemente, y como se mira la productividad científica, es con la sobreespecialización. Entonces, un problema grande que tenemos es convencer a más científicos a atreverse a hacer ambas cosas, a hacer su ciencia, pero también a tener interlocutores con otras disciplinas para buscar maneras diferentes de pensar.
A mí lo que me está bien interesante y estoy convencido es que para mí las ciencias naturales son riquísimas, están llenas de metáforas y en verdad son metatextos sobre metatextos sobre metatextos. Cuando miramos el caso de la definición de sexo, viste que se vale de por lo menos 3 maneras de mirar lo natural, desde lo genético, lo hormonal, etcétera, etcétera. Entonces, pues ojalá que lo que estás diciendo suceda. Lo que pasa es que las universidades no colaboran, ¿verdad? No facilitan que esos diálogos se dan, que esos diálogos se den. Y hay que admitir que los científicos sociales siempre han estado dispuestos a tener esa conversación, ¿verdad? Yo percibo mucho más resistencia de parte de las ciencias naturales a entablar en ese diálogo, que me parece que es importante. Pero estoy de acuerdo.